Buenas tardes, estimados amigos. Hoy quisiera hablarles acerca de un tema muy importante y es ¿quién es el Cordero de Dios? ¿Quién es el Cordero de Dios? Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Pero qué es un cordero? La Biblia menciona en el Antiguo Testamento de que los sacrificios al Señor tenían que ser llevados a través de un animal. Y usualmente el animal tenía que ser limpio, tenía que ser blanco, tenía que no tener defectos. Y entre los preferidos, entre los que estaba verdaderamente el animal que era el más adecuado, estaba el cordero. El cordero, este animal muy importante para los sacrificios, era el que era degollado y era llevado a los mataderos, era llevado al altar para ser degollado, y una vez que era degollado, su sangre ser derramada y puesta sobre el altar. Esto quitaba o cubría el pecado que el hombre había hecho en ese tiempo. Cuando Juan, dice la Biblia, vio a Jesús, él declaró como profeta que era, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es esto de cordero y cómo es esto de quitar? ¿Verdad? Cordero era porque el cordero era usado como sustituto del pecado en el Antiguo Testamento. Él era degollado y su sangre derramada, como había dicho. Y quita el pecado, ¿por qué? Porque el otro cubría el pecado, el animal cubría el pecado, pero he aquí el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Juan declara que iba a quitar, no a cubrir, sino a quitar completamente el pecado del mundo. ¿Por qué del mundo? Porque Él murió por los pecados de todos nosotros, todos los pecados que hubiesen sido, ¿verdad? Ya el Señor Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. He aquí que desde que Él murió y el hombre acepta a Cristo como su Salvador, sus pecados son quitados de delante de la presencia del Señor. En Hechos capítulo 8, versículo 32, dice así: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Mire, el cordero tenía una situación bien especial, era un animal bien especial. Dice que el cordero era un animal que, aunque sabía que lo iban a sacrificar, sabía que iba a morir, no abría su boca. Aun cuando lo estaban sacrificando, él no abría su boca. Esa es una de las características. Era un animal manso, era un animal apto para el sacrificio. No hacía bulla, no hacía berrinches, no tenía esta clase de cosas. Y así dice la Biblia que como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Mire, el Señor Jesucristo por eso cayó. No es porque Él era una persona tonta, ni porque Él no quería revanchismo, no, sino que simplemente Él cumplió la palabra del Señor. Él, cuando fue muerto en su martirio, Él no abrió su boca. Él no llamó a esos ángeles del cielo para que lo defiendan. Él no hizo bajar del cielo un rayo, ni produjo un terremoto para impedirlo. No, Él fue mansa y humildemente. ¿Por qué? Porque Él cumplió la Escritura. Él tenía que morir por nuestros pecados. Y tal como lo dice la Escritura, Él, el Cordero de Dios, tuvo que ir, ¿verdad?, a la cruz como un cordero. Un cordero que no se rebeló, un cordero que aceptó ser el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la vida eterna. También la Biblia menciona en el libro de Hebreos capítulo número 9, versículo 12, lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban por la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, aquí la Biblia menciona de que el Cordero de Dios, este Cordero que ofreció su sangre en la cruz del Calvario, Él se presentó ante el Señor con su sangre, dice, en las manos, con su sangre, ¿verdad?
Entonces, esta sangre es mucho mejor, dice, se ofreció así mismo sin mancha a Dios, y este Cordero de Dios es sin mancha, porque los corderos que usaban en ese tiempo eran corderos en verdad puros, eran blancos, eran sin defecto. El Señor también, asimismo, señal de que el Señor Jesucristo iba a hacerlo, era un hombre inocente, era puro, era un hombre santo, era un hombre, ¿verdad?, que había cumplido la ley y por lo tanto era perfecto. Y dice entonces aquí la palabra del Señor que Él derramó su sangre como el Cordero de Dios. Juan lo estaba diciendo, Él es el Cordero. Y dice aquí la Biblia en el versículo 13 del capítulo 9 de Hebreos, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, ¿verdad?, santifican por la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. También dice el versículo 12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde entró? Al cielo. Él en el cielo fue delante de su Padre y él con su sangre dijo, Padre, aquí está mi sangre, ahora borra los pecados de los hombres que acepten mi sacrificio, que me acepten a mí como su Salvador personal. Y entonces, ese es el Cordero. El Cordero es aquel que fue a la cruz, derramó su sangre preciosa y con esa sangre Él quitó, dice la Biblia, el que quita, dijo Juan, el pecado del mundo. El Señor Jesucristo no solamente es un Salvador, Él no solamente es Redentor, Él no solamente nos justifica, Él no solamente nos santifica, sino que también quita el pecado del hombre. Lo dijo Juan, ¿verdad? Lo dijo Juan el Bautista. Lo dice aquí la Biblia en Hebreos, que con su sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo y ahora obtenemos, dice, habiendo obtenido eterna redención, fuimos redimidos. Ya el Señor pagó nuestros pecados. Ahora, lo único que nos toca hacer es recibir a Cristo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo número 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de ellos los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mire, aquí está el Cordero. El apóstol Juan vio en su visión del Apocalipsis el Cordero. En el capítulo 5 dice el rollo y el Cordero. Este Cordero de Dios hoy se encuentra en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cuando resucitó, Él fue al mismo cielo. Dice la Biblia que está sentado a la diestra de su Padre, nuestro Dios. Y como el Hijo de Dios, Él es representado aquí en la visión de Juan como el Cordero, como un Cordero como inmolado. ¿Qué es un Cordero inmolado? Un Cordero ya sacrificado, ¿verdad? Un Cordero que ha sido sacada su sangre, ¿verdad? Él es representado aquí, dice, estaba en pie un Cordero como inmolado. Mire, en el cielo está el Señor como un Cordero. La representación es un Cordero. No es que Él esté así como un animal, sino que la representación que ve aquí en la visión Juan es como el Cordero. La Biblia entonces menciona que el Cordero de Dios se encuentra en el cielo, ¿verdad? Como lo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Como un Cordero inmolado. Y sabemos que este Cordero sirvió con su sangre para quitarnos el pecado a toda la humanidad. Quisiera decirte entonces, en la conclusión, de que Cristo, según Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía cuando Juan dijo estas palabras no había sucedido eso. Él profetizó de que el Señor Jesús iba a ser el Cordero que Dios iba a usar para quitar el pecado que existía en la humanidad. Por eso digo, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Solo hay una particularidad, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, el Señor lo único que dice, todo aquel que en Él crea no se pierda, en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer en Cristo? Es aceptar que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo pagó el precio del pecado allá en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa y esa sangre ahora nos quita el pecado. ¿Por qué? Porque al igual que el Cordero era degollado por los pecados,
¿verdad?, de los hombres, así también nuestro Señor en la cruz del Calvario derramó su sangre por los pecados de la humanidad. Y todo aquel que acepta a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador, solamente a Él, en Él le serán perdonados los pecados, dice la Biblia. Todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hebreos dice que con su sangre Él entró en el lugar santísimo. Y digo, aquí está mi sangre. Esta sangre es suficiente, porque si la de los machos cabríos, la de los corderos, la de las ovejas, eran suficientes para perdonar o borrar un pecado, así también cuanto más la sangre de Cristo, una vez y para siempre, lo hizo para que esa sangre preciosa de nuestro Señor, el Hijo de Dios, cubriese los pecados de toda la humanidad. ¿Qué es lo que hace falta? Que tú te decidas en este momento. Acepta a Cristo en tu vida. Aplica la sangre de Cristo en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, y el Señor perdonará tus pecados. Si así lo decides, haz conmigo esta oración. Ora conmigo, cierra tus ojos donde estés, y en este momento oremos. Señor que estás en los cielos, yo acepto que Cristo Jesús es mi Salvador. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado mío en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Y desde este momento, Señor, yo me declaro creer en Cristo como mi Salvador personal. Hazme un nuevo sueño, transforma mi corazón. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón y creyeres, tal como le hemos dicho, que así es, ¿verdad? Si tú crees, si tú tienes fe de que así fue, el Señor allá en los cielos vio la sangre de Cristo y dijo, yo perdono tus pecados, hijo. ¿Por qué? Porque la sangre de mi Hijo es suficiente para perdonar todos tus pecados. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que eres, el Señor perdonó tus pecados. El Señor ya los perdonó. Dice la Biblia, ahora eres una nueva criatura, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Si tú crees en esto, ahora eres una nueva criatura. No importa si mueres más tarde o en un minuto o si estás enfermo. Dios en este momento te perdonó y eres ahora un hijo de Dios, verdaderamente a través del Cordero de Dios, de la sangre de Cristo. Si tú lo has hecho, te recomiendo que compres una Biblia, leas todos los días, ores al Señor, así como has orado. Orar es conversar con Dios. Congrégate también, asiste a una iglesia cristiana evangélica donde se predique la palabra de Dios, el evangelio completo, y que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga.